Buenas tardes, amigos de la comunidad AgileWise, para amigos peruanos y a todos los que nos están viendo de otros países también, ¿eh? Buenas noches desde acá, pues afuera está oscuro y hace bastantes horas, yo estoy en Alemania. Gracias a todos ustedes por unirse a mi presentación. Gracias también a aquellos que han hecho posible este evento, como Noelia, por ejemplo. Mi nombre es Giancarlo Girardi. Ya les voy a contar algo de mí en algunos minutos. Primero quiero entrar y contarles un poco acerca de mi tema y de por qué yo encuentro que esto es muy importante. Me alegro desde ya por las presentaciones que vamos a ver también más tarde, por la oportunidad de compartir con ustedes. Para mí es un tremendo honor, un orgullo poder hablarles a todos ustedes. Les invito a que me escriban preguntas en el chat y al final vamos a tener algunos minutos para contestarlas. Escríbanlas en el modo que les aparezcan, al final las leemos todas y vemos qué tiempo tenemos para contestarlas. Quiero decir también que yo le tengo mucho cariño a Perú y al pueblo peruano, también a sus escritores, entre ellos naturalmente a Mario Vargas Llosa y César Vallejo y tantos otros que forman parte de mi vida y me han marcado a mí profundamente. Pero ese no es el tema acerca del cual vamos a hablar hoy. Hoy día vamos a hablar de otras cosas. Vamos a ir directo al tema porque así es como se hace aquí en Alemania. Muchos hablan hoy de agilidad, de agilismo, de organizaciones ágiles. Algunos hablan de liderazgo ágil. Las empresas están llenas de Scrum Master y Agile Coaches. Y a mí me gustaría mostrarles hoy otra perspectiva de la situación en la que vivimos. Y les pido que me acompañen en este viaje. Estamos, como escuchábamos también en la presentación de Pablo, en un mundo cambiante. El cambio se ha acelerado en las últimas décadas, impulsado por tecnologías de la información, por la automatización, por la interconectividad humana, por inteligencia artificial y muchos otros efectos multiplicadores. Eso ha creado una nueva realidad en la que el cambio es mucho más rápido, es continuo, es ubicuo. Debido a esto, los negocios y el mercado laboral han cambiado y evolucionado. El primero de los cambios, quizás el que nos es más presente y visible en este momento, es la pandemia mundial en la cual estamos todos inmersos desde el comienzo de este año. Esta situación nos fuerza a tener menos contacto físico y directo entre personas. Nos fuerza también a trabajar más remotamente y de manera distribuida. Pero no es solamente un problema, puede ser también una oportunidad que nos permite, por ejemplo, ofrecer nuevos productos que antes no eran factibles. Nos permite hacer cosas que antes quizás no hubieran sido posibles. Sin ir más lejos, gracias a la apertura que ha ocurrido en los últimos meses hacia los formatos en línea, yo estoy aquí compartiendo con ustedes. Antes eso no hubiera sido posible. Existe también el cambio climático. La conciencia que tenemos ahora acerca del impacto de nuestras acciones en el bienestar del medio ambiente nos obliga a hacer cambios estructurales para reducir el impacto medioambiental en nuestras actividades. Nuevos mercados emergen, nuevas posibilidades, por ejemplo, la electromovilidad, energías renovables, sistemas más inteligentes, otras formas de trabajar. Todo eso implica cambios en nuestras vidas y en las empresas. La automatización ha aumentado en los últimos años. Muchas tareas simples y repetitivas han sido ocupadas o acompañadas por autómatas, por ejemplo, robots o software. Y quién sabe qué tipo de trabajos serán automatizados a futuro. Y no estoy hablando de un cambio teórico, de algo que podría ocurrir a futuro. Estoy hablando de la realidad en la que estamos inmersos el día de hoy. En esta gráfica pueden ver cómo la automatización o también la robotización ha comenzado a costar trabajos en el mundo. Y estamos solo al comienzo. Y no veo la automatización como una amenaza, sino que como una oportunidad. Vamos a seguir teniendo trabajo, los trabajos van a evolucionar, van a cambiar. Y así también tendrá que cambiar la forma como lideramos en nuestras empresas y equipos. Un estudio del Económico Mundial dice que el factor más importante para el cambio en el trabajo en el mundo tiene que ver con efectos producidos por herramientas tecnológicas que permiten el trabajo remoto y la colaboración a distancia. Este estudio confirma que el cambio ya es visible hoy en día, como todos vemos. Los siguientes factores
que el estudio son la emergencia de la clase media y el cambio climático. Hay mucho que está cambiando en torno al trabajo. La pregunta es, ¿cómo deben los líderes manejar esa situación? ¿Y cómo afecta todo esto al rol del líder? Pero hay algo más. No solo hay mucho cambio en torno al trabajo, sino que además hay muchos trabajadores que sufren de problemas de salud debido a las condiciones laborales y al trato que reciben en el trabajo. Hay un estudio de la consultora Gallup que dice que el 76% de los empleados sufren del síndrome de burnout en el trabajo al menos alguna vez. Es el síndrome de estar quemado, fundido, que resulta del estrés laboral. La consultora dice además que los 5 principales factores que tienen la más alta correlación con el síndrome de burnout en los empleados son el trato injusto en el trabajo, una carga de trabajo inmanejable, comunicación poco clara de los superiores, falta de soporte por parte de los superiores, presión de tiempo irracional a la cual están sometidos. Todos estos puntos dependen directamente de la labor de los líderes en las empresas. O sea que el cambio está aquí y es parte de nuestro día a día. Hay muchos afectados y son los líderes los que deben hacer algo. Pero, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Y qué se espera de ellos? En este escenario, en esta época de cambio, la realidad nos muestra que tanto los empleados como los gerentes y líderes de las organizaciones están confundidos. En los minutos que tengo disponibles, me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias e ideas que ojalá ayuden a dar orientación y dirección en estos tiempos de cambio. Déjenme, antes de eso, compartir con ustedes algo acerca de mí. Yo nací en una familia de clase media en Chile. Soy chileno, y eso explica mi acento y las extrañas palabras que a veces uso. Si se me escapa algún chilenismo que no comprendan, por favor avísenme. Yo me casé hace unos 20 años en Chile y me vine con mi mujer a Alemania. Yo vivo en un pequeño pueblo al norte de la ciudad de Frankfurt. Allá abajo, por ahí, eso se ve el aeropuerto de Frankfurt. Y acá, este es mi pueblo. Aquí vivo, aquí estoy sentado en este momento. Como pueden ver, estamos rodeados de bosques, en algo que los alemanes, al menos los que nunca han visto los majestuosos Andes, le llaman montañas. Tengo 2 maravillosos hijos adolescentes. Lo que se ve ahí atrás no es mi casa, no estaría mal. Además, tengo un lindo perro que nos mantiene activos. Yo trabajé como desarrollador de software, luego como gerente en una empresa de software. He fundado 5 empresas en mi vida, 3 de ellas en Chile y 2 en Alemania. He trabajado en múltiples proyectos en distintos países de Europa, en Sudáfrica, en Estados Unidos y en India. Llevo 8 años modernizando estructuras y liderando empresas junto a mi equipo de consultores y coaches. Actualmente, ayudamos a líderes de organizaciones a encontrar y resolver bloqueos organizacionales para mejorar su negocio. Mi empresa se llama Teamproof, que es una composición fonética de Team e Improve. Nosotros mejoramos equipos y para nosotros las empresas son equipos de personas que trabajan juntos para lograr un objetivo común. Yo estoy muy agradecido de poder estar aquí en Alemania en estos tiempos de cambio. Alemania es conocida por sus productos de calidad y por su eficiencia, pero no por su flexibilidad y no por su agilidad. Así que hay mucho que hacer aquí. Pero bueno, suficiente de mí. Ahora vamos a ver qué es lo que producen estos cambios en la manera de gestionar, en la manera de liderar organizaciones. Y la pregunta es, ¿qué es liderazgo ágil? Porque muchos hablan de liderazgo ágil, de gestión ágil, del CEO ágil. Entendamos primero de lo que estamos hablando. Empecemos por la parte más sencilla, por la agilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agilidad? La agilidad, según el diccionario, es la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz. Pero cuando hablamos de agilidad en el contexto de una organización,
Entonces nos referimos a algo relacionado con la brillante definición propuesta en el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. Como parto de la base que muchos de ustedes conocen esa definición, no voy a entrar en detalles, pero principalmente se trata de poner a los miembros de la organización por sobre las estructuras, por sobre las herramientas y los procesos. Se trata de colaborar en todos los niveles de la organización y con los clientes. Se trata también de entregar valor temprano y frecuentemente. Se trata de autogestión y mejora continua. Pueden ver la definición completa en la página agilemanifesto.org. Agilidad son entonces todos esos valores y principios que aparecen en el Manifiesto Ágil. Hoy en día, esos principios están también generalizados y adaptados a muchas otras industrias, por supuesto. El segundo término, liderazgo, tiene mucho más historia. ¿Qué es liderazgo? No voy a explicar la completa historia del liderazgo porque podríamos pasar días hablando acerca de eso. Se han escrito muchos libros respecto al tema. Yo quiero que veamos brevemente dos definiciones. La primera definición es más o menos sencilla. Dice que la palabra liderazgo se define como la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. La segunda definición es algo más preciso. No tienen por qué leerla, se las puedo leer yo. Dice que es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar, evaluar un proyecto de forma eficaz, eficiente, sea este personal, gerencial o institucional, dentro del proceso administrativo de la organización. Es una definición mucho más larga, la podemos simplificar en algo así como que se trata de ejercer influencia sobre personas para que trabajen en algo. Pero existen miles de formas de hacer eso. Así que vamos a mirar un poquito más de qué formas hay para hacer eso. Y vamos a dejar de lado las ideas más primitivas que hay para lograr que las personas trabajen en algo como, no sé, esclavitud o formas extremas e inhumanas. Yo quiero que nos enfoquemos en métodos de gestión modernos. Y estos empiezan a aparecer a finales del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, y se formalizan algo más a comienzos del siglo XX. A comienzos de ese siglo, los intentos por aumentar la productividad y calidad del trabajo produjeron un nuevo paradigma. Esta nueva forma de organizarse sustituyó al viejo método empírico en el que el trabajador va mejorando su oficio a medida que acumula experiencia. La nueva forma comprendía una división de trabajo y responsabilidad entre la administración y el trabajador. Y ahí nace el rol del gerente que administra el recurso trabajador. Uno de los gestores de estas ideas fue Frederick Winslow Taylor, que consolidó las ideas de la época en su libro Los Principios de la Administración Científica, que se convirtió en un clásico de la administración de empresas, cuyas ideas marcan a corporaciones alrededor del mundo hasta el día de hoy. La idea básica es que el administrador observa y optimiza la manera de trabajar de sus empleados, y los trabajadores, a cambio, dan su mejor esfuerzo. A mitad del siglo XX se le agregaron algunos aspectos, siendo una de las caras visibles de esta renovación el notable Peter Drucker, que había citado Paulo en su speech anterior. El objetivo era convertir a las organizaciones en máquinas eficientes y ordenadas, y Peter Drucker ayudó a salir un poco de ese paradigma y llegar a definir lo que es el trabajador de conocimiento. Recientemente, en los últimos 30 años, empezaron a surgir más y más de estos trabajadores de conocimiento. A medida que comenzaban a aumentar en cantidad, comenzaron a surgir nuevas formas de organización y de gestión. Y estos trabajadores son distintos a lo que se conocía antes, pues no crean valor produciendo bienes o ejecutando tareas, sino que mediante su uso de la información. Piensen en lo siguiente. Cuando todo el valor de la organización
sale al final de cada día de trabajo por la puerta, eso requiere un cambio de la manera de gestionar. Los trabajadores de conocimiento funcionan distinto. Les voy a mostrar algunas diferencias. Primero, medir el trabajo en unidades de tiempo tiene cada vez más sentido en el mundo de los trabajadores de conocimiento. ¿De qué me sirve pagarle a un escritor o programador por horas si el output, o sea, su rendimiento, no tiene relación con el tiempo que pasa sentado frente al computador? ¿Sería así que aumentarle la paga resulta en más y mejores ideas? Probablemente no. El aumento de la complejidad y el dinamismo en el trabajo requiere cada vez más decisiones informadas, técnicas y rápidas. La toma de decisiones centralizadas por un grupo de ejecutivos no sirve para generar buenas decisiones con suficiente rapidez. Se requiere una toma de decisiones descentralizada, lo que a su vez requiere una mayor transparencia y mejor comunicación, pues los empleados requieren más información para poder tomar buenas decisiones. Si antes era así, que los superiores tenían una ventaja académica con respecto a sus trabajadores, hoy es cada vez más común que los trabajadores, debido a sus especialidades, estén más capacitados que sus gerentes, que no pueden ser especialistas en todas las áreas. Piensen, por ejemplo, en la medicina o en temas como inteligencia artificial. Todo esto ha producido algunos cambios en la forma de liderar, y vamos a ver ahora cuáles son. El primer cambio importante es el del liderazgo autocrático, orientado a las tareas y actividades, que ha dado paso a un líder colaborativo que está orientado a las personas. También hay menos command and control, también llamado micromanagement, y hay más autogestión, la idea de dar espacio a los trabajadores para que ellos puedan tomar el control de su ambiente de trabajo, de sus prácticas, de herramientas y procesos. También hay más énfasis en la motivación y participación de los empleados. Considerar que los empleados son seres humanos, con emociones, con fortalezas y debilidades. La idea de lo que hacen los ejecutivos cambió de un concepto de control y autoridad a un rol más participativo, de coach. Una gran influencia fue Theory X y Theory Y de Douglas McGregor, y posteriormente Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. También Daniel Pink, con su libro Drive, ha ayudado para divulgar ideas más actuales basadas en neurociencias, en investigaciones más recientes. Entre ellas la importancia del factor humano, la motivación intrínseca y el perjuicio que producen prácticas conductistas, como el pago por desempeño en organizaciones modernas. Entonces, ¿qué es este liderazgo ágil? Es una forma de gestionar, de liderar una organización que es compatible y que fomenta los valores y principios del manifiesto ágil. Un líder ágil habilita a su organización para vivir dichos valores y principios. Además, acompaña a la organización en la difícil y demorosa transición desde este paradigma antiguo al nuevo. Desde una manera de gestionar de la era industrial a una forma moderna que considera y se beneficia del valor del factor humano. Bueno, ahí tenemos una definición, y todo ello suena sensato y razonable, pero mucho de eso todavía no se aplica en la mayoría de las organizaciones. En general, la manera como vemos el mundo tarda mucho en cambiar. Y mientras todo esto está cambiando, nos encontramos en una transición. Nos encontramos entre esos dos mundos. Y eso genera muchos conflictos y también mucha inseguridad. Estamos en este limbo, en este camino entre dos maneras diferentes y a ratos opuestas de ver el mundo. Para explicarles a lo que me refiero, déjenme contarles una historia. Hace algunos años, cerca de la frontera entre Alemania y Luxemburgo, un equipo de programadores en un proyecto estaba trabajando con todas sus fuerzas para construir una aplicación. Existía un plazo que debía ser cumplido. Era un objetivo muy exigente, casi imposible. Muchos de los programadores, que eran expertos en sus áreas, volaban todos los lunes
desde distintos países de Europa para trabajar en este proyecto. El día jueves, al final del día, ellos emprendían el camino de regreso a sus casas en los distintos países. Durante su estadía en la ciudad, se hospedaban en distintos hoteles. La empresa en cuestión había organizado un servicio de buses para recoger a todos estos ingenieros y expertos y llevarlos de sus hoteles al recinto donde trabajaban, que estaba algo alejado de la ciudad. En la tarde, a eso de las 18 horas, los buses los llevaban de vuelta a sus hoteles. Luego de varios meses trabajando, se pronosticaba que no lograrían terminar a tiempo y el proyecto se retrasaría. Había algunas complicaciones y los requerimientos habían cambiado. La reacción del jefe de proyecto a esa noticia fue forzar a los desarrolladores a trabajar más horas. Lo hizo cambiando los horarios de los buses. A través de ese cambio, los programadores llegarían antes a sus puestos de trabajo y se quedarían allí por más tiempo. La pregunta es si esta es una buena o una mala medida. Desde el punto de vista del management tradicional, es una buena medida. La cantidad de horas trabajadas es proporcional al resultado. Aumentar las horas de trabajo aumenta la velocidad de avance y por lo tanto permite reducir el riesgo de finalizar muy tarde. Desde el punto de un liderazgo moderno, el desarrollo de software es un trabajo creativo. Tiene que ver con ingenio, con soluciones inteligentes e innovadoras, y no es comparable con un trabajo mecánico y monótono. Forzar a un desarrollador de software a estar sentado más tiempo frente al monitor no aumenta su productividad, sino que la disminuye. Aparte de eso, se aumenta el riesgo de que cometa errores que finalmente pueden salir muy caros. Y por lo demás, la medida no ayudaría a motivar a los empleados, sino que, por el contrario, reduciría su motivación. El jefe de este proyecto estaba actuando como siempre había hecho. Su experiencia le mostraba que eso era lo correcto, pues hasta ahora siempre había funcionado. Sus colegas y superiores esperaban eso de él. No podía quedarse inactivo y ver cómo el proyecto se retrasaba y retrasaba. Debía hacer algo. ¿Qué dirían sus superiores si no extendía la jornada? ¿Dirían acaso que no había intentado hacer todo lo posible por salvar el proyecto? En su mundo, basado en su experiencia, hizo lo correcto. Sin embargo, siguiendo ese camino, no pudo obtener lo que quería, mejores resultados. Aquí tengo otra pequeña historia para contarle. Hace algunos meses, un jefe de área, a cargo de algunos cientos de empleados en un conocido fabricante de automóviles en Alemania, me contaba que habían introducido un framework para implementar prácticas ágiles a escala empresarial. Sus equipos trabajaban usando Scrum. Le pregunté cómo gestiona y apoya el trabajo de sus equipos. Con una mezcla de frustración y, no sé, angustia, me contó que hace algunos meses ya que no participaba en las reuniones de sus equipos. Me decía que ellos, los equipos estos autogestionados y autónomos, habían decidido prescindir de la presencia del management en sus reuniones para poder hablar más abiertamente y sin producir confusiones, pues el management siempre entendía las cosas mal. Este jefe de área muchas veces sentía que sus ideas y experiencia podrían ser utilizadas por sus equipos, pero se frenaba en el impulso de ayudarles para no quitarles su autonomía. Aquí nuevamente la pregunta es si esa es una buena o una mala medida. Aquí tenemos el caso de un líder que ha entendido que la autonomía y la autogestión de un equipo son importantes y valiosas. Este jefe de área ha decidido darle más espacio a sus equipos de manera muy consecuente y radical. La desventaja de todo esto es que debido a su repliegue, este jefe ha creado un vacío que se manifiesta en falta de dirección en los equipos. Además, como ejecutivo ha dejado de dar valor a la organización.
sus ideas y su experiencia no están siendo aprovechadas. Aquí tenemos el caso de alguien que ha entendido las ideas de agilidad, pero ha tomado un giro muy radical, dejándose a sí mismo y al valor que puede entregar a la organización completamente de lado. El vacío de poder y dirección creado por su retracción genera falta de dirección, dificultad en la toma de decisiones y una menor satisfacción en los empleados que sienten que los temas organizacionales no avanzan. Estas dos historias son ejemplos de las consecuencias que produce esta inseguridad y incertidumbre que están reinando en este tiempo. La pregunta que muchos gerentes y líderes se hacen es, ¿cómo debo comportarme como líder en la organización? ¿Debo seguir los patrones que conozco, aquello que me es familiar, aquello que quizás aprendí en la universidad, o debo cambiar? ¿Qué tanta resistencia debo oponer a aquello que otros, por ejemplo, empleados o superiores, esperan de mí? He observado durante muchos años el comportamiento de líderes de organizaciones y lo que viene ahora es la conclusión a lo que he llegado. Como estoy muy generoso el día de hoy, les traje 7 consejos para fracasar en esta época de cambio. Espero que les sean de utilidad. El primer consejo para el fracaso es muy sencillo. Basta con que ignoren la situación, todo lo que les dije antes, de los cambios en el mundo, de todas estas cosas. Nada ha cambiado, los patrones son los mismos de siempre. Traten de creer que este tema de la agilidad, del liderazgo de servicio, de las jerarquías planas, es un tema pasajero que ya se va a ir si lo ignoran suficientemente largo. Traten de pensar así. Lo que nos trajo hasta aquí nos llevará al futuro. No hay razón para replantearse el camino. Si tienen suerte, todas estas ideas se pasarán y todo volverá a la normalidad. Quizá todo esto es solamente un mal sueño. Consejo número 2. Si los directores o accionistas les piden agilidad, si los empleados hacen presión por introducir metodologías ágiles, una buena solución puede ser entregar el tema a alguien, quizás un consultor externo, un agile coach o algún gerente, preferentemente de un área de las tecnologías de información, pues no tomar el tema en las propias manos es una excelente receta para el fracaso en cuanto a adaptar a la organización a un escenario cambiado y cambiante. Otra manera de manejar esta nueva moda ágil es adoptar los nombres provenientes de las metodologías asociadas con la agilidad para poder declararse ágil. Por ejemplo, de ahora en adelante se introducen daily meetings que se llevarán a cabo todos los viernes. Las reuniones de equipos ahora se llaman Scrum Meetings. Los meses los rebautizamos sprints. Los jefes de proyecto se llaman ahora Scrum Master y los jefes de área los llamamos Agile Coaches. Ahora está todo listo, ahora somos ágiles. Otra manera de ser ágil, sin que duela, sin que produzca molestias, es declarar el tema de la agilidad como un tema de TI. Después de todo, estas ideas de Scrum y todas estas cosas vienen de la industria del software. Y eso está, que duda cabe, en el área de las tecnologías de la información. Si los programadores usan Scrum, somos una empresa ágil. A estas alturas, ya hay muchas empresas que han introducido agilidad. No puede ser tan difícil. Basta con comprar un libro que describa algún marco, alguna metodología, un framework ágil, copiarlo y aplicarlo consecuente y ciegamente. Frameworks ágiles hay muchos. Por ejemplo, SAFe, LESS, Scrum of Scrum, Disciplined Agile, Nexus. Basta encontrar un framework que se asemeje a la estructura actual, aplicarlo y bienvenidos al mundo de la agilidad empresarial. El siguiente consejo es así.
Agilidad es básicamente lo mismo que hacíamos antes. Algo así como un startup. Equipos pequeños, multidisciplinarios, motivados, trabajando sin orden, largas horas y fines de semana para ganar un proyecto o cumplir una meta. Un task force, un grupo de trabajo. ¿Dónde está el problema? Basta leer un buen libro y empezar a cambiar la organización. ¿Qué puede salir mal? Eso de consultar a un experto es para principiantes. Y aquí el último consejo. A ver, eso de Agile no es nada nuevo. Ya lo veníamos haciendo todo el tiempo. Además, esos agilistas no planifican porque no pueden. Y así, los así llamados líderes de servicio no son más que líderes débiles que no saben mantener ordenada a su gente. Menospreciar las nuevas ideas, ridiculizar. Ríanse de lo nuevo y declaren lo absurdo y torpe. Con este último consejo estamos condenados al éxito. Está bien. Estos consejos no son muy buenos. Pero quizás estos ejemplos negativos nos ayudan a entender cuál es la actitud necesaria para liderar a nuestros equipos en estos tiempos inciertos. Voy a tratar de ser un poco más claro y voy a dar vuelta un poco esta película. Les voy a dar ahora 7 consejos para triunfar durante esta época de cambio. El consejo número 1 es ser buena persona. Un buen líder es, ante todo, una buena persona que se interesa y preocupa profunda y sinceramente por la causa de la organización y por el bienestar de cada uno de sus empleados. Un buen líder no tiene subalternos, sino seguidores. Un buen líder trata a los empleados como si fuesen voluntarios. El número 2, escuchar, mantener una mente abierta. Los empleados no son tontos, son muy inteligentes. Quieren aportar, quieren mejorar su ambiente de trabajo, quieren progresar y quieren llevar a la empresa adelante. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a tomarlos en serio, a creerles, a confiar. No sé si les ha pasado alguna vez que en reuniones, mientras alguno de sus empleados, por ejemplo, está hablando, están preparando en la cabeza ya la respuesta. Pues dejen de hacer eso, porque eso no es escuchar. No sé si les pasa a veces que tienen que interrumpir a sus empleados mientras hablan. Pues dejen de hacer eso también, porque eso tampoco es escuchar. Escuchar significa usar todos los sentidos para tratar de entender lo que el otro está diciendo. El consejo número 3 es crecer. Como líder, en un tiempo de cambio, uno debe informarse, uno debe ser crítico, uno debe ser autocrítico. Uno debe cuestionar los propios principios y dogmas. Puede que muchas creencias que tenemos ya no sean válidas, porque vienen de un tiempo que era distinto, donde las reglas del juego eran distintas. Como líder, es importante siempre seguir creciendo. Les aconsejo, además, realizar cambios y transformaciones por convicción, con certeza, sabiendo lo que están haciendo, entendiéndolo a cabalidad. Y no mejorar por mejorar, mejorar con objetivo, como decía Paulo, con un propósito. Y no introducir prácticas, estructuras y procesos porque suenan bonitas, porque aparecieron en alguna revista. Si van a introducir algún cambio importante, por favor háganlo con un objetivo claro, con un propósito, contestando este para qué. Entiendan los alcances del cambio a profundidad. Está bien buscarse ayuda. El soporte que se recibe de un experto es un camino para saber lo que uno hace, para entender, no para dejar que otro tome las riendas de la situación. El consejo número 5 es muy importante. Se trata de hacer los cambios. Cuando estamos en un mundo que evoluciona rápidamente, la tarea de adaptar a la organización para poder enfrentar a este escenario cambiado no se puede delegar. Se requiere modificar el sistema, las estructuras, quizás hasta empezar a ver y pensar de manera distinta. Ese trabajo, esa es la función de un líder en la organización.
y no es delegable. Un líder puede buscar apoyo, ayuda, guía, puede dejarse asistir, pero es el trabajo del líder hacer los cambios, comunicarlos, explicarlos, vivirlos, mostrar a los empleados que el cambio es verdadero, que es profundo, que no es simplemente otra iniciativa que pasa por la organización sin dejar una huella. El consejo número 6. Mantener la mirada en el cuadro completo, en el sistema, en el todo. En un sistema existe un y solo un cuello de botella. Las mejoras que no conciernen a este cuello de botella, a este bottleneck, no mejoran los resultados. Optimizar en un rincón, optimizar una organización, en un departamento o en un pequeño proceso, en general no va a mejorar los resultados si es que ese no es el cuello de botella del sistema. Hay muchas organizaciones en las cuales el área de las tecnologías de la información, por ejemplo, adopta metodologías ágiles y lo hacen de manera aislada, con lo cual la optimización no genera frutos, porque la idea de la agilidad es combinar las funciones, es integrar, es unir a la gente para que puedan trabajar de manera síncrona en un mismo tema. Si el método se implementa en alguna pequeña área de la organización y no se combinan las funciones, probablemente no va a tener ningún efecto, al menos no uno positivo. El último consejo tiene que ver con involucrar a los participantes y los afectados, tomarlos en serio, considerarlos iguales, hablarles de igual a igual, en pie de igualdad. No se trata de democratizar, no se trata de retraerse como líder, no se trata de dejar de tener autoridad. Se trata de hablar con las personas partiendo de la base que son inteligentes, que tienen ideas y que hacen lo mejor que pueden por la organización. Basado en la idea de así como trato a las personas, así son. Así los hago, así los formo. Mis empleados se desarrollan según cómo yo los trato. Si se quiere obtener ideas, creatividad y participación por parte de los empleados, hay que darles espacio. Puede que cueste al comienzo, pero es el único camino para ganar seguidores fieles y motivados. En tiempos de cambio, no tenemos tiempo que perder con maquinajes políticos, mentiras y ocultando información. Tenemos que crear ambientes donde los empleados se sienten seguros en reuniones e intercambios, para que estén dispuestos a mostrar vulnerabilidad y decir lo que verdaderamente piensan. Hemos llegado al final de mi presentación. Yo traté de dejar algo de tiempo para poder interactuar con ustedes, para escuchar sus preguntas y el feedback. Gracias nuevamente a AgileWise por brindarnos este espacio y por invitarme a participar. Y muchas gracias a todos ustedes por ser tan buen público. Me alegra mucho poder participar en esta comunidad. Me alegro también de conectarme con ustedes en LinkedIn para contestar preguntas y seguir la discusión. Y estoy muy curioso de ver las próximas presentaciones y me encantaría escuchar ahora sus preguntas y leerlas, por supuesto. Muchas gracias. Bien, gracias, Giancarlo. No sé si tienen preguntas, a ver, adicional, alguna pregunta, consulta. Pueden hacerla llegar, pueden escribirla también al chat o pueden activar su micro también si gustan. A ver, Carla, André, ¿alguna consulta que tengan? Noé, sí, una pregunta. Adelante. ¿Cómo estás? Súper interesante. Me encantó los 7 consejos de fracasos y seguido los 7 consejos de éxito. Qué bueno, la verdad que de fracaso también se aprende también. Quiero saber, o que tú de pronto nos comentes de tu experiencia, cómo manejar aquellos retractores del cambio, aquellos que se vuelven bien duros para poder seguir ese liderazgo colaborativo, esa mentalidad y acción de agilidad. O sea, ¿qué tips nos puedes recomendar, no? Eso. Sí. Ok, bueno, gracias. Mira, muy buena pregunta. En realidad,
Detractores siempre hay. Siempre va a haber algunos que van a recibir estas ideas con mucha alegría y va a haber otros que, bueno, no las van a querer del todo. Y la pregunta es, claro, ¿qué hacer con ello? Yo considero que lo más importante es no dejarse distraer por ello, ¿no? Así como líder, como quien está instaurando nuevas medidas o haciendo una nueva estructura o buscando un nuevo orden para una organización. Muchas veces cuando estamos pensando en la organización, estamos pensando en aquellos personajes, aquellas personas que tendrán complicaciones, aquellos que estarán en contra, aquellos que no van a apoyar esta idea. Y creo que es una mala idea construir una organización, construir una cultura en torno a esos miedos, en torno a qué es lo que va a pasar con él o qué es lo que va a decir él. Yo creo que hay que enfocarse más en aquellos que nos ayudan a mover la situación hacia adelante. En cuanto a aquellos que no quieren participar o que están en contra de una idea como esta, hay que darles tiempo y la mayoría de ellos, tarde o temprano, va a participar. Aquellos que no participan, bueno, en algún momento va a haber que preguntarse si es que culturalmente uno no es compatible, si son las personas correctas para la organización que uno tiene. Son decisiones difíciles, pero creo que hay que ser consecuente. Espero que con eso conteste tu pregunta. Sí, gracias, muy amable. Bueno, de nada. Hay más preguntas. Pueden hacerlo por el chat o pueden simplemente abrir el micrófono y preguntar. Giancarlo, buenas tardes, buenas noches. Gracias por compartir. Yo quisiera preguntarte un poquito, hablabas de la diferencia del trabajo en otras épocas, ahora el trabajo del conocimiento. ¿Qué podrías decirnos a lo mejor de las diferencias también generacionales? Sin duda a veces en estos temas ágiles es muy distinto llevar a lo mejor a una generación más adulta que a la generación de los nuevos jóvenes. ¿Qué podrías compartir? Sí, bueno, mucho se habla de las características que tienen distintas generaciones, que tienen ciertos atributos. Se dice que generaciones más nuevas, no sé, aquellos que son digital natives, por ejemplo, que son muy distintos a aquellas generaciones que venían antes y cosas así. Y por supuesto, también hay personas que, claro, que ya tienen más años de experiencia, que han visto muchas cosas y que sus experiencias quizás no son tan compatibles con lo que necesitamos en un día, como en un tiempo como ahora, de crecimiento exponencial, digamos, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que decía antes acerca de tomar en serio a las personas y escucharlas, porque creo que muchos de estas personas tienen mucha experiencia y tienen mucho que dar y probablemente el tesoro de experiencia que tienen les va a dictar o les va a sugerir que tomen una cierta decisión, como una de las historias que yo contaba, donde este jefe de proyecto tomó una decisión basada en su experiencia, que era forzar a los programadores a hacer alguna cosa, y que eso en este tiempo quizás ya no funciona. Yo creo que lo más importante es seguir dialogando, es conversar, es escuchar a las personas, y de esa manera aquellos que tengan miedos los van a articular, los van a decir, y eso muchas veces ya ayuda a como que soltar la presión, ¿no? y reducir la dificultad. ¿Contesto con eso tu pregunta? Sí, muy amable, gracias. Bueno, mucho gusto. No me queda más que agradecer entonces por la participación de todos ustedes y por escuchar, y bueno, un gusto. Y como decía, la invitación, podemos conectarnos, ustedes tienen mi dirección de LinkedIn, podemos seguir la conversación también por ahí. Muchas gracias. Bien, gracias Giancarlo, gracias por tu participación, por tu ponencia, y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente link. Ahí estamos con Joana también.
Sí, gracias Giancarlo por tu participación. Ahora sí que para que puedas descansar. ¿Cuánto tiempo de diferencia hasta Alemania? No sé qué hora tienen ustedes, acá van a ser las 10 de la noche. Ya, acá van a ser las 4 de la tarde, 6 horas. Estamos igual como que con España entonces. Yo Sí. creo que tenemos varias horas de diferencia, pero aún más lo que tenemos es que aquí oscurece muy temprano. O sea, aquí más o menos desde las 4 de la tarde que está oscuro. Así que llevamos ya muchas horas de noche. Wow. Bueno, Listo, les deseo muchísimas entonces, gracias. bueno, de nada, les deseo mucho éxito también en las próximas presentaciones. Lamentablemente no voy a poder verlas todas porque en algún momento voy a tener que irme a la cama. No, no te preocupes, igual van a estar grabadas y te paso el link en el canal de YouTube para que puedas revisarla cuando quieras. Perfecto. Bueno, muchas Listo. gracias. Ya, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, nos vemos en la Robert. siguiente ponencia. Hasta luego.